Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy, por la situación que se está viviendo a nivel internacional, optamos por trabajar nuestra clase de esta manera. Vamos a estar subiendo videos y algunos ejercicios para que ustedes puedan trabajar en su casa. Si tuvieran alguna duda o consulta sobre los temas que estamos trabajando, vamos a abrir un espacio ahí para preguntas y respuestas y para poder trabajar las dudas que ustedes tengan. Vamos a continuar con nuestro último tema, que era sobre desmembraciones. Y vamos a ver ahorita siempre en el caso 1, que es cuando se nos da realizar la desmembración a partir de puntos conocidos. En este caso, lo que cambia con respecto al último que vimos en la clase es que los puntos no están en los vértices establecidos en el polígono, sino que nuestros puntos van a estar a una distancia específica de los vértices que existen ya en el polígono. Vamos a trabajar sobre el mismo polígono que estábamos viendo en el último ejercicio. Y el ejemplo que vamos a ver ahorita nos dice: suponga que el dueño le dice que desea otorgar 15 y 20 metros a partir de los vértices C y E. Si pueden ver en la imagen, aparece nuestro polígono con los vértices A, B, C, D y E. Y luego ubicamos los puntos P y M a una distancia específica de cada uno de nuestros vértices dados, para obtener área 1 y área 2. Lo primero que tenemos que hacer, como en el caso anterior, es calcular nuestras coordenadas, porque como en este caso no está sobre el vértice del polígono, tenemos que calcular nosotros las coordenadas del punto M y las coordenadas del punto P. Ahora, vamos a seguir trabajando contra las agujas del reloj. Entonces vendríamos de primero y calcularíamos las coordenadas del punto P y posteriormente las coordenadas del punto M. Si se dan cuenta, las fórmulas que vamos a utilizar ahorita son muy parecidas a las que estábamos utilizando en los ejercicios anteriores, pero tienen una diferencia. Y la diferencia es que nosotros vamos a multiplicar el seno de nuestros azimuts por la distancia que nos separa del vértice indicado. Por ejemplo, para el punto P, la coordenada en X va a ser igual a la coordenada del punto C en X más la distancia por el seno de nuestro ángulo. Y para el eje Y sería nuestra coordenada en Y del punto C más la distancia por el coseno de nuestro ángulo. Y para el punto M vamos a hacer la misma operación. La coordenada en X del punto E más la distancia que nos están diciendo a partir del vértice E por el seno de la recta del punto E al punto A. Para la coordenada en Y tendríamos lo mismo. La coordenada en Y del punto E más la distancia por el coseno de la recta que une el punto E con el punto A. A continuación, encontramos entonces las coordenadas del punto C. Estas coordenadas ya las teníamos en nuestra tablita del ejemplo anterior y vemos que las coordenadas del punto C son 0.00,28.201. Las coordenadas del punto E son 47.474,1.014. Y los rumbos ya los teníamos en la tabla. El rumbo de B a C, o sea de C a B, porque venimos en orden, es sur 33 grados 4 minutos 00 segundos hacia el oeste. El rumbo de E a A sería norte 0 grados 27 minutos 00 segundos hacia el este. Podemos observar en el ejercicio, como explicamos anteriormente, convertimos entonces nuestros rumbos a azimuts y podemos determinar que nos quedarían los mismos ángulos que veníamos trabajando. Si nos damos cuenta, en el ángulo del punto C al punto B vamos a cambiar.
tenemos que el rumbo de B a C es 33 grados 04 minutos 00 segundos del sur hacia el oeste. Pero como lo que nosotros queremos buscar es el azimut del punto C al punto B, convertimos entonces nuestro rumbo a azimut, pero a partir del vértice C. Utilizamos la fórmula que habíamos planteado anteriormente y vemos que el punto, para encontrar la coordenada de P en X, tendríamos la coordenada de C en X más la distancia por el seno de la recta de C a B. Aplicando los datos que ya teníamos, tenemos que la coordenada en X para P va a ser 0.00, que es nuestra coordenada del punto C en X, más 15 metros, que son los 15 metros que nosotros vamos a tener desde el punto C hacia el punto B, más multiplicado por el seno del azimut, que sería 33 grados 4 minutos 00 segundos. Y esto nos va a dar como resultado 8.184. Luego buscamos la coordenada del punto P, pero en el eje Y. Y tenemos la coordenada de Y para el punto C más la distancia del coseno. La distancia, por el coseno de la recta de C a B. Entonces tenemos que P en Y va a ser igual a 28.201, que es la coordenada en Y del punto C, más la distancia, que son 15 metros, por el coseno del azimut, que son 33 grados 4 minutos 00 segundos. Con lo que tenemos un total de 40.771 para la coordenada del punto P en Y. Por lo tanto, tenemos nuestras coordenadas para el punto P, que serían 8.184, 40.771. A continuación, trabajamos lo mismo para encontrar las coordenadas del punto M. Y vamos a ver que M en X es la coordenada de la coordenada del punto E en X más la distancia por el seno del ángulo que une la recta del punto E con el punto A. Y vamos a tener entonces que M de X va a ser igual a 47.474 más 20, que es la distancia que separa el punto E hacia el punto M, por el seno de 27 minutos y 0 segundos. Y ahí obtenemos entonces la coordenada en X para el punto M, que es 47.631. Luego tenemos la coordenada del punto M en Y va a ser igual a la coordenada en E para Y más la distancia por el coseno del ángulo que forma la recta de E hacia A. Tenemos entonces que M en Y va a ser igual a 1.014 más 20 por el coseno del ángulo, que son 27 minutos 00 segundos. La coordenada para M en Y entonces va a ser 21.0132. Para obtener entonces nuestras coordenadas en el punto M de 47.631, 21.0132. A continuación vamos a calcular la distancia y el rumbo de la recta de P a M. Con la fórmula de distancia que hemos estado trabajando, tenemos entonces que la distancia de P a M va a estar dada por la raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia de las coordenadas en X del punto M menos el punto P al cuadrado más la diferencia de las coordenadas en Y del punto M menos el punto P elevado al cuadrado. ¿Por qué vamos a tomar de primero M y después P? Porque nuestro punto inicial es P y nuestro punto final es M. Y como en la fórmula de la distancia se nos indica que es punto final menos punto inicial, o sea, la coordenada en X del punto final menos la coordenada en X del punto inicial elevado al cuadrado. Posteriormente tenemos la coordenada en M para el eje Y menos la coordenada de P para el eje Y al cuadrado. Con esto tenemos que la distancia entre el punto P y el punto M
nos viene dada por 44.119 metros. Ahora vamos a calcular el rumbo. A continuación encontramos el rumbo entonces de nuestra línea que une el punto P con el punto M. ¿Cómo hacemos esto? Como ya conocemos las coordenadas del punto P, que para X tiene un valor de 8.184 y para Y tiene un valor de 4.771, así también tenemos las coordenadas del punto M, que para el eje X es un valor de 47.631 y para el punto Y 21.0132. Ahora encontramos la diferencia entre el valor de X en M y el valor de X en P, que nos va a dar un valor de 47.631 menos 8.184 y nuestra diferencia es de 39.447 para el eje X. Para el eje Y la diferencia va a estar dada por 21.0132 menos 40.771 y nos da como resultado menos 19.758. ¿Cómo encontramos el rumbo? Para encontrar el rumbo entonces aplicamos la ley de tangentes y tangente del ángulo va a ser igual a 39.447 dividido menos 19.758, que nos queda como la tangente del ángulo igual a menos 1.9965. Luego despejamos el ángulo que es el que estamos buscando y nuestro ángulo va a ser igual a la tangente inversa de menos 1.9965. Por lo tanto, nuestro ángulo o el rumbo de nuestra línea va a ir de sur a este con un ángulo de 63 grados, 41 minutos y 55 segundos. Si nos centramos en el punto P, lo que vamos a tener nosotros entonces es que del punto P al punto M la recta va inclinada, hacia el punto M. Entonces el ángulo que nosotros acabamos de encontrar de 63 grados, 41 minutos y 55 segundos viene del sur al este. Entonces ahí podemos comprobar que el ángulo que nosotros estamos buscando es el correcto. Como ahora ya tenemos todos los datos, lo que vamos a hacer es calcular nuestra área 1 y el área 2 que salieron desmembradas de nuestro polígono original de A a B, B a C, C a D y D a E y E a A. Ahora, para encontrar el área 1 nosotros necesitamos tener las coordenadas de los puntos A, B, P y M. Entonces, de ahí partimos a la creación de nuestra nueva tabla. Y nuestra nueva tabla lo que nos va a decir es que tenemos nosotros nuestra estación del punto A, estación punto B, estación punto P, punto M y punto A nuevamente. ¿Por qué tomamos dos veces A? Porque recuérdense que para encontrar un área nosotros necesitamos multiplicar cruzados. Entonces tenemos nuestras coordenadas en X y en Y para el punto A, para el punto B, para el punto P, para el punto M y para el punto A nuevamente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a crear entonces la nueva columna que sería la columna X por Y, en donde nuestros datos van a ser la multiplicación de X en A, que sería 47.900, multiplicada por la coordenada de B en el eje Y, que sería 49.562. Y eso nos da como resultado 2374.020. Luego multiplicamos la coordenada en X de B, que sería 13.909, por la coordenada en P de Y, que es 40.771, y nos da como resultado 567.084. Luego multiplicamos X de P 8.184
por la coordenada en Y de M, que nos va a dar 21.013 y nuestro total es 171.974. Por último, multiplicamos la coordenada de M en X, que sería 47.631, por la coordenada en Y de A, que es 55.254, que nos da un resultado de 2631.803. Luego hacemos lo mismo, pero ahora multiplicamos cruzado de primero el eje Y y luego el eje X. Tenemos entonces Y de A 55.254 por X de B 13.909 y nos da un total de 768.528. Luego multiplicamos Y de B 49.562 por X de P 8.184 y nos da un total de 405.615. A continuación multiplicamos Y de P 40.771 por X de M 47.631 y nos da un total de 1941.964. Por último multiplicamos Y de M 21.013 por X de A 47.900 y nos da un total de 1003.523. Con eso ya podemos realizar las sumatorias de nuestras multiplicaciones, obteniendo la sumatoria de X por Y 5.744.877 y la sumatoria de Y por X 4.122.63. Tenemos que la fórmula para el área va a ser igual a 1/2 de la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de Y por X. Por lo tanto, el área 1 va a ser igual a 1/2 de 5.744.877 menos 4.122.63. El área 1 entonces nos da un total de 811.12 metros cuadrados. A continuación, hacemos entonces la tabla para encontrar el área número 2, en donde tenemos que el área 2 está conformada del punto P al vértice C, del vértice C al vértice D, del vértice D al vértice E, del vértice E al punto M y cerramos en el punto P nuevamente. Para lo que tenemos las coordenadas del punto P que encontramos anteriormente, que son 8.184 en el eje X y 40.771 en el eje Y. Las coordenadas de C, D y E las teníamos anteriormente. Las coordenadas del punto M que encontramos 41.63 y 21.031. Las coordenadas del punto P que serían 8.18 nuevamente, 184 sería ahí, y en Y 40.771. Luego hacemos nuevamente la multiplicación de Y de P, de X de P por Y de C y obtenemos como resultado 230.797. X de C por Y de el vértice D, que como es 0 nos va a dar un valor de 0. X en D 18.886 por Y de E 1.014 que nos da 19.124. X de E 47.47 por Y de M 21.031 y nos da un total de 998.342. Luego tenemos X de M 41.63 por Y de P 40.771 y obtenemos un total de 1697.297. Luego encontramos la multiplicación de Y por X. Realizándola nuevamente cruzada tenemos que Y de P 40.771 por X de C, que es 0, nos va a dar un total de 0. Y de C 28.201 por X de D 18.86 nos da un total de 531.871. Y del vértice D 0
por X del vértice E, 47.47, nos va a dar un total de 0 nuevamente. Y del vértice E, 1.014 por X del vértice M, 41.63, nos da un total de 42.213. Luego tenemos Y del vértice M, 21.031 por X de P, 8.18, nos da un total de 172.034. Con lo que tenemos para encontrar el área de nuestro polígono número 2 va a ser igual a 1/2 de la sumatoria de X por Y menos Y por X. De lo que tenemos 1/2 de 2945.56 menos 746.118. Con lo que el área número 2 nos da un total de 1099.72 metros cuadrados. Podemos observar que el área 2 corresponde a la parte de abajo de nuestro polígono original. Con lo anterior, nosotros entonces podemos encontrar el área total de nuestro polígono sumando el área 1 más el área 2. En este caso el área 1 nos dio 811.12 y el área 2 1099, con lo que el área total nos quedaría en 1910 metros cuadrados. Obviamente aquí vamos a tener una pequeña diferencia en la sumatoria de nuestras áreas dependiendo de cómo hayamos trabajado nosotros las aproximaciones de nuestros decimales. Si recuerdan, si ustedes trabajan con 4 decimales, nuestros totales van a ser mucho más exactos que si se trabajan solamente con 2 decimales. Y también hay que tener cuidado en cuanto a las aproximaciones que hagamos. Por ejemplo, hay algunos que siempre aproximan en sus ejercicios, entonces la respuesta va a ser mucho más exacta. Pero si nosotros trabajamos sin aproximar, la respuesta nos va a variar un poquito. Según el ejemplo original, el área total era de 2029 metros cuadrados, si no estoy mal. Si se dan cuenta, el área que encontramos ahorita es un poquito menor. Si ustedes quieren, pueden resolver este mismo ejercicio utilizando 4 decimales y van a comprobar que su área va a ser un poco más aproximada al área total que encontramos con el polígono inicial. De esta forma, entonces, estamos finalizando el trabajo del ejercicio cuando nosotros nos establecen o nos indican una desmembración desde 2 puntos ya establecidos que no necesariamente están en un vértice, pero sí tomamos como base los vértices para encontrar dichos puntos. ¿Por qué? Porque en este ejercicio lo que hicimos fue que a partir del vértice C nosotros teníamos 15 metros hacia arriba y a partir del vértice E nosotros teníamos 20 metros hacia arriba. Por lo tanto, nuestros puntos ya estaban dados. ¿Qué fue lo que hicimos de primero? Encontrar las coordenadas de cada uno de esos 2 puntos para poder trabajar y encontrar las distancias y los rumbos de nuestra nueva línea. Con esto ya pudimos encontrar nosotros las áreas de cada uno de los polígonos que se desmembraron y encontrar entonces el total de nuestro polígono.